quienes ya estamos en la casa del Señor. Y vamos a dar hoy la segunda entrega de esta serie. Le vamos a poner por título Misión y señales de un discípulo. ¿Todos escucharon la enseñanza de la semana anterior? ¿Sí? A ver, levanten la mano los que ya la escucharon, los que estuvieron aquí. Bueno, los que no la han escuchado, escúchenla porque es un antecedente, es una plataforma para lo que vamos a hablar hoy. De todas maneras lo van a entender, pero realmente las dos enseñanzas anteriores acerca del cuerpo de Cristo y quién es un discípulo de Cristo son importantes y les van a ayudar mucho en su crecimiento espiritual. Enseñanzas que tienen como finalidad precisamente eso: darnos identidad, entender la identidad que tenemos como hijos de Dios. Si yo le digo a usted la palabra discípulo, cristiano, siervo, ¿cree usted que son palabras sinónimas? ¿Que representan lo mismo? Ser creyente, o sea, ser cristiano, ser un discípulo y ser un siervo de Dios, ¿cree que es lo mismo? Sí, es lo mismo. Y es lo que hemos estado hablando últimamente. Nosotros, desde el momento que fuimos traídos a la casa del Señor a formar parte de su cuerpo, fuimos traídos con un propósito específico. Y muchos de ustedes quizás tienen esa, no sé, quizás hasta convicción que solamente se sirve a Dios a través de un ministerio en el marco congregacional, y les hemos estado enseñando, explicando que no es así, ¿verdad? El Señor se manifiesta con dones y talentos de la manera como Él quiere, y Él ha establecido en el cuerpo de Cristo a sus miembros como Él ha querido, y todos somos necesarios. A través de estas enseñanzas ustedes van a saber más y a darse cuenta y identificarse incluso con esto que estoy hablando. Así que misión y señales de un discípulo. ¿Quién es discípulo? Todos. Bueno, vaya conmigo como una referencia a Juan 8 en el versículo 31, por favor. Este versículo que vamos a leer solamente es como mera referencia, nos va a permitir entrar de lleno a la enseñanza. ¿Sí se acuerdan que se quedó la semana anterior como en continuación? Y llegó un momento en que estábamos tan inmersos en la enseñanza que pues casi no nos queríamos ir, pero bueno, esta continuará, es hoy. Dice Juan 8:31, por tanto, Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿De qué está hablando el Señor o de quién está hablando el Señor? De Él mismo. Él mismo se manifestó como la vida, la verdad, la resurrección, el camino. Y bueno, son palabras, adjetivos calificativos que nos llevan de inmediato a Jesús, a Él. De manera que Él ahora está hablando que de alguna manera podemos entender que una señal para ser verdaderamente un discípulo del Señor, que es permanecer ¿en qué? En su palabra, ¿verdad? Entonces, empecemos a analizarnos, porque hoy vamos a ver esto. ¿Cuál es la misión del discípulo? ¿Y cuáles son las señales que identifican a un discípulo? De manera que la enseñanza anterior nos permitió ver, así de una manera muy clara, a nuestro Señor Jesucristo, mostrando con su ejemplo, con su testimonio, tres aspectos muy importantes en la vida del creyente, del discípulo, de la iglesia. Uno fue la sensibilidad al trato del Espíritu Santo. Él mismo fue tratado por el Espíritu al ser llevado al desierto, y bueno, él fue dócil a esto, entendiendo el propósito por el cual había sido llevado a ese lugar. De ahí también nos muestra el Señor la importancia de conocer las Escrituras. ¿Cómo fue que contrarrestó el Señor las agresiones, las tentaciones del enemigo? A través de la Escritura. Escrito está.
también nos dimos cuenta que Satanás pues también emplea la escritura, pero de una manera equivocada, errónea. ¿Para qué? Para hacernos caer, para ponernos trampas. Y eso es algo que se sigue dando con mucha frecuencia, y quienes no tienen ese discernimiento, todavía un conocimiento pleno de la palabra de Dios, son fáciles presas de quienes todavía usan mal la escritura. De manera que conocer la escritura, y acabamos de leer, el que permanece en mi palabra es verdaderamente mi discípulo. Y otro punto importante, como parte de lo que practicaba el Señor de una manera constante, era la oración al Padre. También vimos cómo quienes integramos la iglesia y quienes están siendo agregados, aunque todos distintos en cuanto a origen, cultura, carácter, todos con muchos defectos, con muy pocas virtudes, a veces ninguna, pero al formar parte de Cristo, somos discípulos, somos siervos potenciales con un propósito que cumplir. De ahí que bajo ese orden del Señor, de cómo Él empezó a integrar a sus discípulos delante de Él, pues nos dimos cuenta cómo mientras el Señor trataba de manera muy cercana con el corazón de aquellos discípulos que llamó, de todos los que lo seguían, pues sin hacer acepción de personas a quienes se seguían integrando, se seguían acercando a Él, les participaba también de sus enseñanzas. A todos instruía en la misma misión. ¿Cuál es la misión de Jesús? Llevar el evangelio a la gente. O sea, el propósito de Jesucristo fue la salvación de la humanidad. ¿Y cuál es el instrumento? La palabra de Dios, mis hermanos, el evangelio de la salvación. Por su parte, también vimos algo en los discípulos, dos aspectos importantes. Uno fue la docilidad en ese momento y la disposición, aún con esa diversidad cultural que tenían algunos, de educación, de carácter, de origen. Bueno, el ser expuestos a la palabra y al testimonio de Jesús de manera cercana les permitió asimilar sus enseñanzas hasta que llegó el tiempo de dar los primeros frutos. Así fue como llegó la primer gran prueba de ser enviados a compartir de lo aprendido. Y ahí fue donde nos quedamos en ese continuará. Así que vamos a ver cómo fue esa primera gran prueba, porque no fue en las condiciones que todos quisieran o pudiéramos esperar. Las condiciones de esta primer prueba, mis hermanos, fue un tanto difícil de entender, sobre todo para quienes por primera ocasión se enfrentarían solos a lo que sería su misión de vida. Fíjese lo que le estoy diciendo. Hasta ese momento Jesús iba con ellos. De hecho, ellos eran espectadores, eran testigos de cómo Jesús trataba a la gente, enseñaba, sanaba, predicaba. Pero ahora van a ir ¿con quién? Solos. De esta manera el maestro, después de una, llamémosle primera etapa de preparación, ¿sabía usted que los discípulos se tienen que preparar? Sí, ¿verdad? Bueno, pues ahora los va a enviar a estos primeros 12 que llamó para probar dos cosas. Primero, su disposición, también su obediencia, pero especialmente tenían que ser testigos de la provisión de Dios y del respaldo espiritual que el Señor les estaba otorgando. Y esto es muy importante, porque bajo las instrucciones de Jesús, al mismo tiempo que caminaban por diversos lugares llevando las buenas nuevas de salvación, sanar enfermos y extender la misericordia de Dios, sus necesidades iban siendo suplidas y su predicación iba siendo respaldada con señales, con prodigios milagrosos. Vayamos a la Escritura para comenzar con esta gran prueba, a ver cómo fue. Vaya conmigo a Lucas 9, por favor. Aquí retomamos nuestra enseñanza, o partimos de nuestra enseñanza desde lo que dejamos pendiente.
Sigo leyendo en la versión actualizada de Reina Valera para que usted me siga en la versión que traiga. Dice Lucas 9, versículo 1. Reuniendo a los 12, ¿se acuerda que primero los llamó para estar con ellos? Bueno, ahora los reúne. Fíjese lo que hace. Les dio poder y autoridad y vamos a verlo detenidamente. Estas dos palabras son muy placenteras para cualquiera. ¿A quién le gusta tener poder y autoridad? Dígamelo con sinceridad. A todos. De hecho, el que no tiene poder y autoridad se siente así como que le falta algo, o se siente como que no tiene nada. Pero bueno, dice que les da poder y autoridad, dice, pero sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. ¿A qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? De demonios y enfermedades. Estamos hablando de dolencias que, bueno, el cuerpo humano físicamente puede llegar a tener desde el punto de vista físico, mental. También, bueno, sabemos que espiritualmente hay posesiones y también para eso les dio autoridad. Pero cuando usted lea la palabra demonios en el Nuevo Testamento, no se vaya directamente a pensar que en ese momento va a encontrarse usted siempre como un exorcista bañado en una sopa de chícharo, ¿verdad? No se trata de eso. Tenemos que entender que espiritualmente el Señor les está dando una autoridad por encima de muchas situaciones espirituales, físicas y morales. ¿Para qué? Para sanar, para restaurar. Dice el versículo 2, los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. ¿Cuál es el orden? Primero es ¿qué? La predicación del evangelio, y después ¿qué es? Sanar a los enfermos. ¿Cómo nos podemos ubicar en esta escritura? Buscando el reino de Dios primeramente, y las añadiduras vendrán ¿cuándo? Después. Ese va a ser siempre el orden. Y les dijo, y aquí es donde le digo que la situación no era como muy placentera: no tomen nada para el camino, ni bastón, ni bolsa, ni pan, ni dinero, ni tengan 2 túnicas. Imagínese usted a alguien de viaje con una misión sin nada. Cuando usted sale de viaje, prepara maleta, se lleva lonche, y eso que va nada más a divertirse, aquí van a trabajar. Ni siquiera un cambio de ropa, o sea, no tenían oportunidad de llevar absolutamente nada, tenían que ir con lo puesto. Ni bastón, o sea, no tenían ni en qué recargarse, y iban a ir caminando, iban a ir esforzándose. Bueno, este fue el primer gran reto, y es un reto para muchos. En la actualidad hay quienes quieren servir al Señor, pero lo primero que preguntan es: ¿y cuánto voy a ganar? ¿Y qué me van a dar? ¿Y cómo me van a recibir? ¿Y cómo vamos? Y en ese, cuando empiezas a encontrar a alguien preguntando eso, le dices: no sabes qué, mejor quédate. Así de plano. Bueno, eso hacemos en casa de oración. En otros lados no, ¿verdad? Lo toman como vacaciones. De hecho, se van hasta la India, a Europa, en viaje misionero, a costa de las ofrendas de los hermanos, ¿verdad? Pero bueno. Y les dice: en cualquier casa que entren, permanezcan allí y de ahí salgan. O sea, se trataba de crear una permanencia con las personas que abrían la casa. ¿Para qué? Para satisfacer sus necesidades para la predicación del evangelio. La predicación del evangelio se lleva tiempo. Dice: y donde quiera que no los reciban, al salir de aquella ciudad, sacudan el polvo de sus pies como testimonio contra ellos. ¿Qué significa esto? A donde no te reciben, ¿qué haces? Pues te vas. ¿A cuántos no han recibido cuando ustedes quieren llevarles el evangelio? ¿A cuántos le han cerrado la puerta? Bueno, simplemente sacudes tus sandalias, tus pies, y dices: bueno, pues aquí no regreso. Aunque hay ocasiones en que el Señor te vuelve a llevar al mismo lugar, ¿verdad? Pero bueno, y saliendo, pasaban de aldea en aldea, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Nuevamente el orden. Primero es anunciando el evangelio, y las añadiduras le seguían, las señales. Bueno, una característica o señal que debemos notar en este primer viaje misionero por parte de los discípulos fue su obediencia.
por las condiciones en que ellos estaban yendo. Jesús fue muy claro en no llevar ninguna provisión física, y así lo hicieron. Algo difícil de asimilar para cualquier persona que desea comenzar algún proyecto. Mire, ¿usted ha comenzado planes o proyectos personales? ¿Ha hecho algún plan? ¿Y lo hace sin recursos? Es difícil. Normalmente siempre tiene que contar con qué, ahora sí que con qué cuenta para poder hacer algo. De hecho, Jesús nos enseña sobre la importancia de considerar antes de hacer una obra, antes de hacer algo, si se cuenta con los recursos necesarios para llevar a cabo una obra y no quedarse a la mitad. Sin embargo, ahora los está enviando a estos discípulos en esas condiciones, sin nada. ¿Acaso se estaría contradiciendo el maestro en sus enseñanzas? Y le voy a decir que no, todo lo contrario. Y para entenderlo, primero vamos a ese contexto de la enseñanza de Lucas 14, 25, por favor. Lucas 14, 25. Dice así: grandes multitudes iban con él, es decir, le seguían. El Señor siempre había muchas personas a su alrededor, aunque su principal interés era estar formando discípulos, muchos le seguían para escuchar sus palabras. Dice, y él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Si lo dejamos ahí, mis hermanos, ¿le dan ganas de ser discípulo? Pero tenemos que entender el contexto. ¿Qué significa aborrecer? No es odiar, no es desamparar, no es hacer un lado. Aborrecer significa que las personas a las cuales se está mencionando, que son las más cercanas, no sean la primera prioridad o la prioridad en la vida del discípulo, sino el mismo Jesucristo. Porque después sigue: y cualquiera que no toma su propia cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Qué es tomar la cruz? ¿Qué es más que reconocer nuestras debilidades, nuestras intenciones, aquello que nos hace caer constantemente, aquel hábito, aquella costumbre, aquel pecado que le sigue a usted trastornando conducta, forma de ser, carácter, hábito, lo que usted quiera, que tiene que dejar, tiene que entregar para ser ¿qué? Un discípulo del Señor. Y dice, porque ¿cuál de ustedes, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos para ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de haber puesto los cimientos y al no poderla terminar, todos los que la vean comiencen a burlarse de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Ya se fijó en qué contexto lo está expresando? No lo está expresando en un contexto material, sino en un contexto espiritual, de alguien que quiere seguir a Jesús, de alguien que está siendo formado como discípulo de Jesús. Ahora usted dice, y se puede decir a sí mismo, si yo soy discípulo de Cristo y me quiero consagrar, quiero seguirle, quiero seguir siendo formado, ¿qué tengo que hacer? Poner a Jesús como prioridad de vida y al mismo tiempo ir entregando todo aquello que estorbe mi relación con Él. ¿Sí se entiende? Bueno, en el versículo 33 de este pasaje dice, así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todas las cosas que posee no puede ser mi discípulo. Cuando habla que posee, está diciendo que llenan tu corazón, que son las que ahorita son prioritarias para ti. Y de eso habla mucho el Señor. Entonces, ¿qué nos enseña el Maestro con esto? Primero, que no es fácil ser un verdadero discípulo de Cristo. No es fácil, mi hermano. Pero, ¿qué acaso no decíamos hace un momento que somos discípulos de Cristo? Sí, somos discípulos. El Señor nos ve como discípulos porque Él nos ha llamado, Él nos ha traído, somos creyentes, somos sus hijos.
¿Recuerda la definición de discípulo? Es un aprendiz dispuesto a aprender mediante el esfuerzo. Porque hay aprendices que no quieren aprender y que no se quieren esforzar. Entonces, hay discípulos que se quedan en la banca o que se quedan en una especie de medianía donde no crecen, permanecen inmaduros y no dan fruto. ¿Ya ubica más o menos lo que estoy expresando? Y eso es lo primero que el Señor nos está indicando. Segundo, que seguir a Jesús cumpliendo sus demandas es una decisión personal que requiere, además de esfuerzo, negación personal, lo cual no es fácil para muchos. O sea, muchos se quedan en esa parte. Soy hijo de Dios, estoy en victoria, aleluya, gloria a Dios, soy un creyente, soy un hijo de Dios, soy discípulo de Cristo, soy seguidor de Cristo, soy un soldado del Señor, dicen muchas cosas. Pero en el momento que el Señor empieza a demandar fidelidad y congruencia, ya no gusta. Y hay algo más importante que nos muestra este pasaje, mis hermanos. Y esto nos tiene que confortar a quienes queremos seguir a Cristo. Que es el Señor quien llama, es el Señor quien prepara, envía, sostiene y guarda a sus discípulos. ¿No le da paz esto? Entonces el esfuerzo que usted hace solamente es el de negarse a las cosas que le están evitando acercarse a Jesús. ¿Se fija? No le está pidiendo algo extraordinario, le está pidiendo que se limpie de aquello que le causa daño. O sea, es una bendición que el Señor esté limpiando el corazón de sus discípulos para seguirle. No sé si usted me está captando la idea, pero al que le conviene limpiar el corazón es a nosotros. De manera que el Señor deja claro que al ser su obra debe hacerse conforme a su propósito, sus instrucciones y su orden. ¿Sí está de acuerdo? Como que, bueno, aunque no esté de acuerdo. Total. Porque esto es algo que desde el principio así fue, mis hermanos. O sea, el Señor no ha cambiado. Y mire, sin irnos a las historias, porque hay muchas historias, muchos testimonios en la Escritura de hombres que tuvieron esta capacidad de obediencia, de entender este proceso. Así fue como vimos a Moisés enviado por el Señor a liberar al pueblo de Egipto solo con una vara. ¿Recuerda cuando llamó a Moisés? ¿Cuántas cosas estuvo poniendo como pretexto para no ir? Todo. Desde quién soy yo, soy tartamudo, yo no puedo hablar y me da miedo y no me van a creer. Hasta que el Señor le dice, bueno, ¿quién crees que puso boca al hombre? ¿Quién crees que es? Por eso le decía, yo soy el que soy. ¿Quién crees que te envía? Y finalmente se compadece de Moisés y le dice, a ver, Moisés, ¿qué tienes en la mano? Una vara. Bueno, con eso yo haré mis maravillas. Lo que yo necesito es que vayas. ¿Qué requería el Señor? Obediencia. Así también ustedes van a ver a Josué tomando la tierra prometida, a quien le dijo, solo esfuérzate y sé valiente, no se aparte la palabra de tu corazón. Y nos podemos ir al versículo que leímos al principio. Si verdaderamente quiero ser el discípulo del Señor, permaneceré en su palabra. O sea, es algo que está reiterado en la Escritura, mis hermanos. Igualmente puedes ver a Gedeón peleando con 300 hombres delante de un ejército poderosísimo. ¿Para qué? Para que nadie se glorie. Y ese es precisamente el mostrarnos la gracia, incluso de nuestra salvación, que es del Señor, para que nadie se glorie. Bueno, en nuestra generación no es distinto, mis hermanos. No es distinto lo que Jesucristo hace y espera de su iglesia. Sin embargo, lo que sí ha cambiado con el paso de los años, y lamentablemente en nuestra generación se ha recrudecido, es la disposición en el corazón de los discípulos, sus intenciones, la obediencia, la sujeción al Señor, el servicio a sus semejantes, sí ha cambiado mucho. ¿Por qué? Porque cada vez se conforma más el hombre al pensamiento
de los hombres de los últimos tiempos, que son amadores de sí mismos. Y les cuesta mucho trabajo negarse, obedecer, sujetarse, entregar y servir. ¿Por qué esto, mi hermano? ¿Por qué esto cuando estamos diciendo, Señor, yo te amo, yo te alabo, yo te bendigo, yo te adoro, yo quiero servirte, tú eres mi maestro, tú eres mi salvador, tú eres mi Señor? Porque se lo decimos. ¿Por qué después de todo esto todavía tenemos esas actitudes? Bueno, no olvidemos nunca que el corazón es engañoso, perverso, y voy a añadir convenenciero, egoísta, corrupto y fácil de seducir. ¿Sí sabe eso usted, verdad? Y eso lo tenemos nosotros. ¿Qué cree? Sí. Ahí está. Ahí están esas intenciones. Y por eso es común encontrar a quienes, pretendiendo seguir a Cristo y servir a la iglesia, pues terminan sirviéndose ellos mismos, ignorando la misión que un verdadero discípulo debe cumplir. Y esto es lamentable. Por eso siempre habrá que hacer algo más en el corazón de los discípulos. Por eso tenemos que estar conscientes que siempre vamos a tener que estar aprendiendo, que siempre vamos a tener que estar sujetos a las enseñanzas del Maestro. No vamos a dejar de aprender jamás, mis hermanos. Y por eso Jesús dedicó mucho tiempo con ellos, con sus discípulos. ¿Debido a qué? Pues a que en su caminar aún había mucha inmadurez. Y esto se veía reflejado en sus actitudes, en sus reacciones. O sea, no cree que un discípulo se hace de la noche a la mañana. Hay mucho que limpiar, hay mucho que aprender. Vaya conmigo a Marcos 10, por favor. Yo le voy a invitar a que mientras escucha este mensaje, vaya meditando qué no he entregado al Señor, qué sigue siendo parte de algo que hasta me ha evitado ser un verdadero discípulo de Jesús. Me ha limitado en mi relación con Él. Incluso he afectado mi entorno con mis actitudes. Marcos 10:35 dice así, ¿ya lo tiene? Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercaron a él y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Jesús les preguntó: ¿qué quieren que haga por ustedes? Ellos le respondieron: concédenos que en tu gloria uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Qué bárbaros, ¿verdad? No querían nada. Pero así es el corazón, mi hermano. Así es. O sea, poquito tienen una probadita de poder, de autoridad, ¿verdad? Porque los discípulos pues ya caminaban con el Señor, veían sus milagros, y de repente se les ocurre, se les levanta la estima. Y en la actualidad sucede igual en quienes, a causa de un rechazo deliberado al consejo de Dios, porque los discípulos que dijeron eso conocían las palabras de Cristo, conocían el testimonio de Cristo. Bueno, hay quien, conociendo el consejo de Dios, endurece el corazón y permite que el orgullo, la soberbia, la codicia ciegue su entendimiento, y entonces solamente busque beneficios, poder y autoridad. Y no estoy hablando nada más en la iglesia, estoy hablando de una manera de conducta, una forma de conducta. Esto lo ve usted en su casa, que es donde más se refleja precisamente este carácter de ser amador de sí mismo. Y es lamentable ver hombres, mujeres, jóvenes o no jóvenes, con esas actitudes incluso en casa. Sin embargo, es más lamentable ver a un discípulo de Cristo tratando de maquillar su egoísmo y su codicia, así como de: quiero servirte, Señor. O bueno, lo que pasa es que estoy buscando superarme, quiero aprender más. Y para eso quieres estar a mi diestra y a mi derecha y a mi izquierda. No puedes estar sentado, no puedes estar a los pies del Maestro como María. Bueno, ahí es donde se ve la verdadera intención, que no es servir, que no es estar a los pies del Maestro, sino pretender ser mayor a los demás,
tener autoridad y obtener beneficios. Así es como traiciona el corazón. Son quienes, al no comprender el verdadero sentido de la autoridad y del poder, abusan de manera arbitraria, aún violenta, en donde estén, con quien estén, sin considerar la trascendencia de sus reacciones y sus decisiones. Un verdadero discípulo de Cristo se tiene que ver ¿en dónde? Diga, en todas partes. Dice la Escritura que ellos iban por todas partes, predicando el Evangelio y sanando enfermos. Ahora vaya conmigo a Lucas 9:51 para ver un poquito más de estas señales, porque hay señales buenas y hay señales malas. Lucas 9:51. Aquí ya, si usted se da cuenta, estos primeros 12 ya habían ido a hacer el primer viaje misionero, ya habían regresado, ya habían pasado una prueba. Dice ahora, aconteció que cuando se cumplía el tiempo en que había de ser recibido arriba, o sea, el Señor iba a entregar su vida, él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. O sea, él sabía que tenía que irse a Jerusalén. Envió mensajeros delante de sí, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacer los preparativos. Pero no lo recibieron porque vieron en su cara que iba a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos Jacobo y Juan, los mismos. Ahora, el hecho de que nada más se mencione ellos dos no quiere decir que los demás pensaran igual. Dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo como hizo Elías para que los destruya? A ver, ¿usted cuántas veces ha querido que caiga fuego del cielo para destruir a alguien? No se ría. Me la hizo, me la paga. Y se va a acordar de mí toda mi vida, toda su vida. Ellos acababan de ir a sanar enfermos, acababan de ir a predicar el Evangelio, el amor del Señor, y de la noche a la mañana quieren mandar fuego del cielo para matar a algunos porque no los dejaron pasar por una puerta. Así es el ser humano. Jesús se volvió contra ellos y los dice, y se los reprende. Y les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. O sea, es decirles, ¿qué eso es lo que han aprendido de mí? O sea, ¿de qué espíritu son? O sea, ¿cuáles son sus intenciones? ¿Qué es lo que guardan en su corazón? ¿Qué acaso no ha habido nada que esté cambiando su carácter? No saben de qué espíritu son. Dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido a quitarle la vida a nadie, sino a salvársela. Y se fueron a otra aldea. ¿Qué hizo el Señor? Pues no pasó por aquí, pues me voy por otro lado. Eso les había dicho a ellos mismos, en el lugar donde te cierran una puerta, sal de ahí. O sea, hasta las instrucciones conocían, pero para ellos era más fácil mandarlos al infierno. Espero que ustedes no piensen de esa manera, mis hermanos. Que porque alguien les cierra la puerta, les va usted le predica el Evangelio, usted está tratando de ser ahora distinto con el nuevo carácter que el Señor está formando en usted. Pero tantito le dicen y le sale el otro espíritu. ¿Se acuerda de que hablábamos la semana anterior de los apodos? ¿Sabe cómo le puso el Señor a Jacobo y a Juan? Boanerges, hijos del trueno. Ya me imagino al Señor cuando los dio, ay, estos hijos del trueno, qué bárbaros. ¿De qué espíritu son? ¿Quién es Boanerges aquí? Mecha corta. Bueno, ya sabe que no, ¿verdad? ¿De qué espíritu es? Porque es necesario, mis hermanos, que cada discípulo aprenda a guardar su corazón, que aprenda a discernir sus verdaderas intenciones, porque algo es lo que dices, pero hay algo dentro de ti que cree diferente. Y esas son las verdaderas intenciones. Y como no las conoce nadie más que Dios y tú, si tú no tienes el Espíritu del Señor, el carácter de Cristo, van a ser usadas por el enemigo
tus intenciones. Estás abriendo una puerta a la violencia, al engaño, al fraude, a la frustración para muchos que están creyendo en ti, ¿verdad? Porque no sea que debiendo ya evidenciar el carácter de Cristo, de un momento a otro se manifieste el carácter insensible, violento y sin misericordia de aquellos discípulos, aún inmaduros. Por eso el Señor tenía que seguir trabajando con ellos. ¿Se dan cuenta por qué el Señor tenía que estar con ellos? En una ocasión les dijo: ¿hasta cuándo tendré que seguir con ustedes, generación incrédula y perversa? Y se lo dijo a sus discípulos, no se lo dijo a los escribas y fariseos. ¿Por qué? Porque actuaban como si no hubieran entendido nada. Sin embargo, el Señor seguía siendo paciente, amoroso, manso para enseñar a sus discípulos. Mire, muchos, y estamos hablando entre cristianos, muchos discípulos no han comprendido que al ser Dios la esencia misma de la autoridad y del poder, palabras que podemos considerar sinónimas también, autoridad y poder, bueno, estas son virtudes que se deben ejercer bajo la gracia de Dios. No se pueden ejercer de manera personal porque no vamos a saber cómo hacerlo. Y la Escritura nos muestra el verdadero sentido de la autoridad y del poder. Regresemos a Mateo 28, 18, por favor. Mateo 28, 18 dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿A quién le fue dada toda la potestad? A Jesucristo, mis hermanos. Potestad es autoridad. Y de ahí, ¿qué hizo? Darles la misión: vayan a ser discípulos y enséñenles, bautícenlos primero y enséñenles a que guarden todas las cosas que les he mandado. Bueno, ahora vaya conmigo a Hechos 1:8. Hechos 1:8. El Señor está con sus discípulos y les está diciendo antes de partir: pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. O sea, estos dos pasajes que acabamos de leer fueron expresados antes de que el Señor regresara a su reino. ¿Qué está haciendo Jesús? Dándoles a sus discípulos una misión. Ahora ellos en representación de la iglesia naciente, pero también les está expresando la voluntad del Padre, estableciendo en ellos el mismo propósito por el cual vino a la tierra, y les concede la autoridad para llevarlo a cabo. ¿Qué autoridad cree que les está concediendo el Señor? La autoridad que el Padre le dio a Él mismo. Fíjese la confianza del Señor Jesucristo a sus discípulos. Les está otorgando una misión y les está dando la manera de hacerla, pero también les está otorgando la autoridad para hacerlo. Por eso tendría que haber sido ¿cómo? De acuerdo a sus enseñanzas. De manera que si en la vida de la iglesia, y especialmente en el corazón de los discípulos, no se establece el verdadero sentido de la autoridad, el poder y el propósito de Jesús, algo anda mal en ese corazón. Algo está fallando en ese corazón, que no está entendiendo que no es su autoridad, no es su poder, no son sus fuerzas, no son sus recursos. Son los recursos del Señor para que el discípulo consume una obra, lleve a cabo una obra. Fuera de esto, mis hermanos, las cosas no van a salir bien. Porque cuando nosotros queremos hacer las cosas de la manera como creemos, va a desvirtuar el carácter del discípulo. Va a desvirtuar sus intenciones y afectará sus relaciones. ¿Dónde? En el seno de la iglesia, pero también en su vida personal.
Recuerde que la luz es para iluminar en la oscuridad. ¿De qué espíritu es, mi hermano? ¿Qué clase de discípulo es usted? ¿Un aprendiz que tiene deseos de aprender esforzándose o simplemente le gusta el título de ser discípulo, el nombre cristiano, como hablábamos la semana anterior? Por eso les decía, ¿se considera usted digno de ser llamado pequeño Cristo? ¿Qué es lo que significa cristiano? Porque solamente la convicción de la soberanía de Dios permitirá a los discípulos comprender que bajo la autoridad, orden y guía del Espíritu de Dios es como la iglesia podrá cumplir la misión que le fue confiada por Jesucristo, dando evidencias claras del porqué de su existencia. Por eso les dijo, y ustedes serán investidos de poder cuando el Espíritu Santo venga. ¿Por qué? Porque esa es la dirección que necesitamos. Imagínense que nos otorga poder sin dirección. Pues pobre humanidad. Por eso vemos lo que vemos en quienes no conocen al Señor. Como dijo Santiago, ¿por qué de las guerras? ¿Por qué de las disensiones? ¿Por qué? ¿Cuál es el porqué de la existencia del cuerpo de Cristo? Fácilmente lo tenemos que recordar. Glorificar al Padre, exaltar a Cristo, predicar el Evangelio y un testimonio de vida congruente a la fe que profesamos. Eso es todo, mis hermanos. No necesitamos hacer más. Pero es más fácil pretender hacer muchas cosas, tener muchos nombres, tener muchas actividades y olvidarnos del verdadero propósito. Pero ¿esto qué va a representar? Hacer las cosas a nuestra manera. Mire, todo lo que está fuera del propósito de Dios no dejará de ser una palabra vana o una obra muerta. Y eso el Señor lo rechaza. Y esta lamentable condición la podemos ver en una iglesia que parecía cumplir con la comisión. Una iglesia donde había crecimiento, donde los dones espirituales se hacían evidentes. Sin embargo, el Señor Jesucristo la confrontó demandándole fidelidad y congruencia. ¿Por qué? Porque habían caído en ese delicado punto donde se comienza a hacer de lado a Jesús y su propósito y se pretende una posición con los recursos personales en el nombre de Jesús, que es lo más grave. Vaya conmigo a Apocalipsis 2:2. Yo creo que ya identifica a qué iglesia me refiero. La iglesia de Éfeso. Lo primero que hace el Señor es identificarse como quien Él es. Él es. Y con su soberanía, su omnisciencia, le dice en el versículo 2, yo conozco tus obras. ¿Sabía usted que el Señor conoce todo lo que hacemos, todo lo que pensamos? Aún antes de poderlo expresar ya lo sabe. Bueno, dice, yo conozco tus obras. Aquí está hablando de trabajo congregacional, trabajo de una iglesia. Dice, tu arduo trabajo y tu perseverancia. Excelente. Imagínese el Señor diciendo a la iglesia de León, yo reconozco tu arduo trabajo y tu perseverancia. Ya como estarían todos así como medio hinchados, ¿no? Que no puedes soportar a los malos, que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Una iglesia con discernimiento, una iglesia con conocimiento de la palabra. ¿Hasta aquí cómo vamos? Bien. Dice, además sé que tienes perseverancia, que has sufrido por causa de mi nombre y no has desfallecido. Pues mejor. Mire, aquí hay perseverancia. Hasta pasamos ya por una pandemia y aquí estamos por la gracia de Dios, perseverando en la fe. Bueno, si se hubiera quedado el mensaje ahí, pues no, hombre, echamos las campanas al vuelo. Pero dice, sin embargo, es un pero, tengo contra ti. Y cuando el Señor dice tengo contra ti algo, ¿cómo crees que deberíamos de ponernos? A temblar, mi hermano.
Pero le dice: Señor, pero si me estás reconociendo trabajo, perseverancia, discernimiento, estudio y conocimiento. Sí, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Y ahí ya me imagino cómo se quedaron los hermanos de Éfeso. Y así se pueden quedar muchos, cuando no entienden lo que representa ser el primer amor. Que no es estar prendido porque llegaste a la fe, que no es hacer muchas cosas, estar muy así como muy activo. No, es que Jesús no deje de ser lo primero para ti. Si alguno no aborrece, ¿se acuerdan de todo lo que leímos? Bueno, eso significa que sea tu primer amor. Por eso no representa aborrecer, odiar, representa simplemente darle la prioridad a Dios por encima de todo. ¿Sabes a quién le conviene que Jesucristo sea tu prioridad? A la persona que más amas aquí terrenalmente. Si mi esposa, que allí está atrás, supiera que ella es más importante en mi vida que Jesús, imagínese el problema que tuviésemos. O que ella se pusiera celosa porque yo le dijera: para mí primero es Cristo y luego eres tú, mija. Pero ella dice: qué bueno, me conviene que primero sea Jesús en tu vida, porque si tú temes a Dios, la más beneficiada soy yo. ¿Ya se dieron cuenta, mis hermanos? Por eso el Señor dice que tu prioridad sea yo. Y le dice: ¿has dejado tu primer amor? Recuerda por tanto desde dónde has caído. O sea, esta iglesia era trabajadora, hacía muchos congresos, hacía muchas actividades y no estaba mal, pero ya sus actividades estaban sobrepasando, ya se estaba vanagloriando, ya estaba viendo prioridad en sus actividades que en la edificación de los hermanos. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Cuando dejaste que yo fuese tu primer amor, y arrepiéntete y haz las primeras obras. O sea, regresa. Y aquí este mensaje, ¿para quién cree que es ahorita? Para nosotros. Yo le pregunto: ¿es el Señor su primer amor realmente? ¿O hay un negocio, una intención, una persona, un hábito, una afición X antes que Jesucristo? Porque hay una línea muy delgada entre honrar a Dios y honrarse a sí mismo, mis hermanos. Y ese es el pecado que hizo caer a Satanás. Y también es el pecado con el que el mismo Satanás ha hecho caer al hombre desde el principio. Vanagloriarse, enorgullecerse, la soberbia. Por eso es preciso abrir el corazón y entendimiento para comprender que la encomienda y la autoridad de Jesús, o sea, la que delegó a su iglesia, no fueron concedidas para hacer reinos privados o para levantar altares de egocentrismo o de remuneración personal. No, mis hermanos, ni en la iglesia ni en la casa, sino para continuar la obra de amor, de misericordia, de justicia, fundamentada en el sacrificio de Jesucristo en la cruz. A eso fuimos llamados. De manera que quien se considere discípulo y siervo de Cristo, estas convicciones deben ser las que generen su deseo de servirle a Él y servir a la iglesia. Entonces lo va a hacer de manera correcta. De lo contrario, sus obras solamente van a ser así como trazos de un pedazo de barro que no discierne la gracia de Dios. Está trabajando por su cuenta, anda solo. El Señor se aparta de los soberbios, los hace de lado, mi hermano. Por eso es preciso que la iglesia aprenda a descansar en la autoridad, pero la que el Padre delegó a Jesucristo, y a quienes son llamados para ejercer esa autoridad, sea en la iglesia, sea en el hogar, sea en el lugar donde usted trabaja, la tiene que ejercer conforme a su palabra, con equidad, con sabiduría, con prudencia. Por eso, un ministro, un pastor, cualquiera que tenga una posición de autoridad en la iglesia, tiene que hacerlo de esa manera, y él mismo se tiene que sujetar y descansar en la autoridad que reconoce como tal.
Nosotros formamos parte de un cuerpo donde todos estamos bajo una autoridad, mis hermanos. Tenemos que dar cuentas a alguien hasta llegar a la máxima autoridad, que es Jesucristo. Y una buena señal de identificar el carácter de un discípulo, o sea que el carácter del discípulo está siendo transformado al carácter de Cristo, es cuando desaparece el egoísmo, el individualismo, el orgullo, la vanidad, y hay una intención real de entregar aquello que durante tantos años ha gobernado su corazón. O sea, se va a negar a sí mismo de una manera voluntaria, porque es usted un discípulo del Señor que quiere seguir aprendiendo. ¿Quién quiere eso? Seguir a Cristo implica desarraigar cualquier interés personal que genere ansiedad o afán, mis hermanos. Cuando usted está siempre pretendiendo algo, le genera afán, le genera ansiedad, por eso no tiene paz. Y esto le puede distraer del propósito de Dios, incluido el ministerio, incluida su familia. De manera que es importante aprender a esperar en el Señor. Así, confiadamente, a que Él sea el que conforme a su tiempo y su voluntad le esté dando, le esté presentando, le esté llevando de la mano a los pasos que usted tiene que ir dando como discípulo de Cristo. De lo contrario, va a ser muy fácil que le traicione el corazón, y al perder sensibilidad, al endurecerse, hasta se muestre inmisericordia a los demás, como los Boanerges, menospreciando el llamado que alguna vez respondió. Porque así es, mi hermano. Hay quienes respondieron bien al llamado y llegó un momento en que tropezaron porque el corazón les traicionó. Y el Señor siguió trabajando. Vaya ahora conmigo a Lucas 10:1. Lucas 10:1 dice: después de esto, o sea, después de que pasaron mucho más circunstancias, ya regresaron los discípulos, ya hubo otras situaciones entre ellos, dice, después de esto el Señor eligió a otros 72. ¿A cuántos? A otros. Y los envió de 2 en 2 delante de él a todas las ciudades y lugares a donde él tenía que ir. Esto también me habla de que el Señor supervisaba el trabajo de los discípulos. A ver, vayan por delante porque yo voy a ir a revisar. Ese es el trabajo de un maestro. Y les dijo, y aquí hay otro punto que nos va a llevar a otra señal del discípulo. Dice, ciertamente es mucha la mies, pero poco los segadores. Está hablando de una cosecha. Por tanto, pidan al Señor de la mies que envíe segadores a cosechar la mies, y ustedes pónganse en camino, pero tengan en cuenta que yo los envío como a corderos en medio de lobos. Aquí hay otra parte bien importante. El pasaje está mostrando algo. El trabajo de Jesús enseñando, haciendo, supervisando más discípulos, llama, envía a otros 72 con la misma encomienda, pero también advirtiéndoles del riesgo de ser portadores de un mensaje que confronta la vida de quien lo escucha. Eso es ser enviado como una oveja en medio de lobos. ¿Y qué cree que hacen los lobos? Muerden, agreden, hasta comen, y les gustan las ovejas. De manera que tenemos que ser cautelosos, tenemos que ser prudentes, sí, pero eso no nos quita tener que cumplir con la comisión. O sea, vayan, pero tomen en cuenta que los estoy enviando como a corderos en medio de lobos. O sea, yo sé el riesgo que van a tener en ir a cumplir esta misión, pero yo estoy con ustedes. ¿Quién era el que los equipaba? ¿Quién era el que los sostenía, fortalecía? El Señor. Jesús, mis hermanos, jamás envió a sus discípulos a hacer algo que Él no haya hecho.
o a pasar por algo que él no haya experimentado. Y tampoco dejó de lado mostrar la misericordia de Dios. Nunca perdió de vista el propósito por el cual estuvo en la tierra. Y en un pasaje paralelo al que leímos de Lucas 10:1, en Mateo 9:35, yo se lo voy a leer. Dice: Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas, enseñando en sus sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Nuevamente el orden: predicando el evangelio y también sanando. Dice: y cuando vio las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban dispersas. Dice, la palabra dispersa también se traduce como acosadas y desamparadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y aquí va a ser importante enfatizar algo. Mire, la condición de perdición de la gente, el que esté dispersa, acosada y desamparada, es exactamente la misma que en el pasado. Eso no ha cambiado, aunque la gente no crea. La misión de llevar las buenas nuevas de salvación mientras el Señor no regrese sigue vigente. Por tanto, el ruego de que haya más obreros para la obra es una necesidad, mis hermanos. De ahí la importancia de la edificación de la iglesia, de los santos para la obra del ministerio. ¿Cuál ministerio? El de llevar las buenas noticias. No de darles de hacerlos pretender un cargo congregacional, aunque forma parte del servicio. Pero el verdadero servicio, la verdadera misión es llevar las palabras de Cristo. Es ser luz, es ser sal, mis hermanos. Y esto es un deber que solamente la iglesia puede hacer, cumpliendo con el mandamiento de hacer discípulos, enseñándoles a guardar todo lo que dejó nuestro Señor como un legado. Esa es la misión: hacer, procurar, rogar más obreros para la mies, para la cosecha. Y esto, aunque la gente, como en toda generación, rechace y haga de lado la palabra de Dios, aunque no reconozca ni acepte su condición de perdición moral, de desamparo espiritual, aunque el mundo los está devorando, se los está comiendo, la corrupción, la depravación, y siguen en sus mismas condiciones. Y ahora el reto ha crecido, mis hermanos, y le voy a decir por qué. Estamos en una generación donde la maldad sigue aumentando como toda, pero estamos cada vez más desbordados. Y a causa de la distorsión que se ha hecho del evangelio y de la misión de la iglesia, el trabajo se hace más intenso. Mire, es bien lamentable en la actualidad tenerle que decir a la gente antes de predicar el evangelio qué es ser cristiano y qué no es ser cristiano. Porque usted comienza a decirle: yo soy cristiano, y te voy a decir: no, ya sé de cuáles me hablas. De esos que se la pasan abusando, de esos voraces, de esos que te hacen esto, te hacen aquello. Porque ya saben, ya han tenido esas malas experiencias, si no personales, alguien les dijo. Eso se la pasan robando, se la pasan haciendo cosas, engañando, son esto, son aquello. Y tienes primero que decirles: no, espérame. A lo que tú te estás refiriendo es a malos maestros, a malas influencias, y hasta les tienes que explicar que es algo que tiene que suceder antes de predicarles el evangelio. Pero antes de que les tengas que explicar todo, ya te está diciendo: no quiero saber nada de Dios. Así es lo que dicen. Y no es que no quieran saber nada de Dios, no quieren saber nada de lo que les afectó, no quieren saber nada de quien abusaron de ellos. Pero como les dijeron que ellos eran dioses, están identificando todo ese mal como que si viniera de Dios. Entonces el reto se hace más grande, porque en la mayoría de las iglesias, lamentablemente, a los creyentes se les ha convertido en religiosos frívolos, sin conocimiento ni compromiso con la verdad. Ese es un reto para nosotros, mis hermanos. Por eso el Señor siempre se preocupó por centrar a sus discípulos en la realidad espiritual que tanto creyentes como incrédulos habremos de vivir mientras estemos en este mundo. ¿Y cuál es la verdadera necesidad? Vaya conmigo a Lucas 10:17.
En este pasaje, pues, ¿cuál es el contexto? Ya regresaron los 72. De hecho, cuando dice que escogió otros 72 y envió, pues me hace suponer que no iban los primeros 12, no lo sé, no lo dice la Escritura, pero dice que otros 72. Y dice Lucas 10:17, cuando los 72 volvieron, estaban muy contentos. ¿Por qué cree que estaban contentos? Pues porque habían manifestado poder y autoridad. Es muy grato que alguien se sujete a ti. Mira, y dice, Señor, en tu nombre hasta los demonios se nos sujetan. O sea, estaban tan contentos que ya estaban perdiendo la perspectiva de lo que realmente ellos tendrían que estar pensando o reaccionando. Y ya me imagino yo al Señor viendo a estos discípulos, así como el papá ve a su hijo de kinder, que llega con su primer plana de bolitas, con una palomita, ¿verdad? Y así como, ay, qué bonita, ¿verdad? Ya me imagino al Señor diciéndoles, qué bueno que estén contentos, sí, pero miren, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Qué les está diciendo? El que los demonios se les sujeten, el que puedan sanar enfermedades, es porque yo los he enviado, es porque tienen mi respaldo, porque yo soy desde antes de todas las cosas. Así que, mire, yo les he dado a ustedes poder para todo esto, para vencer a todo el poder del enemigo sin que nada los dañe, porque iban con mi respaldo. Versículo 20, pero no se alegren de que los espíritus se les sujetan, sino de que los nombres de ustedes están escritos en los cielos. De eso alégrense. Si nosotros perdemos el piso, nos vamos a olvidar de dónde venimos y que lo más importante es que somos hijos de Dios, que hemos sido comprados, redimidos a precio muy alto y que por causa de Jesús, por la gracia de Dios, nuestros nombres están escritos en los cielos, mis hermanos. Y que todo lo que podamos nosotros hacer aquí no es más que parte de lo que el Señor nos ha dejado y nos ha permitido como sus hijos, como sus discípulos, porque finalmente el Señor lo que va a hacer es decir, a ver, ¿qué hiciste con el talento? Te di 2, aquí están 4, maestro. Bien, siervo fiel, pasa al gozo de tu Señor. A mí me diste 5, maestro, y aquí están 10. Bien, siervo fiel, pasa al gozo de tu Señor. Ni más ni menos porque te dio 2 o porque te dio 5, porque hiciste 20, ni más ni menos. ¿Por qué? Porque delante de Dios todos somos iguales y el Señor le da a cada uno conforme a lo que Él quiere, Él sabe, Él determina. Pero cuídate de que ese talento lo hayas enterrado, que hayas menospreciado la gracia. Porque una de las principales características que identifican a las doctrinas modernas cristianas es carecer de misericordia. ¿Por qué lo digo? Por la manera como predican el Evangelio, con engaños. Segundo, por la manera como llevan a cabo sus cultos, dando más énfasis a lo que estimula los sentidos, a lo que produce placer, lo que agrada el alma, las cosas materiales, las señales, los milagros, pero el propósito de haber sido traídos a la luz admirable de Cristo y la misión de formar parte de su cuerpo ministerial, su cuerpo espiritual, lo dejan de lado. No tienen compasión por las almas, no se preocupan porque todos los que cruzan sus puertas realmente conozcan el Evangelio, nazcan de nuevo, pero sí los quieren poner a hacer actividades, y trae tu ofrenda y haz esto y haz aquello, porque, ¿qué dicen? El que no sirve, no sirve. Sin embargo, Jesús continúa viendo a las multitudes con compasión. Eso no cambia. Y ahora los ve más desviados con tanto engaño, sin dirección. Y la iglesia del nuevo pacto es la única con el llamado y la autoridad para ejercer con integridad tan noble misión de extender el reino de los cielos. Pero como en todas partes,
La iglesia también ha sido incursionada por quienes pretenden autoridad sin sujetarse al proceso y el orden de Dios que todo discípulo y siervo debe de someterse. No entienden que en la iglesia la autoridad se fundamenta en las enseñanzas y el testimonio de Cristo, y que la única manera de ejercer autoridad de un pastor o un ministro es siendo ejemplo que produzca crecimiento a los que están bajo su cuidado. ¿Escuchó lo que le dije? Así se ejerce la autoridad, siendo ejemplo que produzca crecimiento, que dé edificación a los que están bajo nuestro cuidado. Y esto también es en una casa, en una familia. ¿Cómo va a ejercer su autoridad un padre, una madre? Siendo ejemplo que produzca crecimiento. Por eso las evidencias más claras en la vida de un discípulo de Cristo, una de ellas es la obediencia, y esto significa caminar estrechamente a su maestro, atento en aprender para obedecer su consejo, reconocerle como su máxima autoridad, y también el aprender a recibir, a reconocer su pecado, sus faltas, y aprender a recibir disciplina de Dios. Pero continuará. La próxima semana aprenderemos 2 señales más que tienen que ver con tu condición de discípulo: obediencia, sujeción y ser receptivo a la disciplina del Señor. Acompáñame a orar, mis hermanos. Póngase de pie, si quiere levantar sus manos al Señor en señal de rendición, de discípulo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por bendecirnos siempre, Señor, con tu consejo. Gracias por mostrarnos cada vez más caminos que nos llevan al entendimiento de lo que ha representado, de lo que significa formar parte de tu cuerpo, de tu iglesia, de que nos hayas considerado hijos, siervos, discípulos, y que te preocupas porque este discípulo aprenda, se consolide para dar fruto. Y nos estás limpiando, nos estás edificando, nos estás quitando escoria, nos estás quitando aquello que distraiga, aquello que pueda ser tropiezo para que nuestro crecimiento sea completo. Gracias, Señor, por mostrarnos tu voluntad y cómo a través del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo podemos ver este proceso del discípulo. Nos ponemos en tus manos, Señor, no sin antes pedirte perdón. Como dijiste a esa iglesia de Éfeso, recuerda de dónde has caído y regresa a las primeras obras. Y ahora el Señor creo que nos está diciendo, mis hermanos, lo mismo. Recuerda en qué momento yo dejé de ser el número 1 para ti, el primero para ti. ¿En qué momento empezaste a caminar solo? ¿En qué momento has pretendido olvidarte de mis mandamientos, de mi dirección? ¿En qué momento empezaste a contristar a mi Santo Espíritu? Nos dice el Señor. Arrepiéntete y regresa. Y entrega aquello que desde mucho tiempo ya, quizás años, nos ha demandado el Señor a cada uno. Pero esta es una entrega voluntaria, mi hermano. Esto es algo que solamente tú y Dios lo saben. Pero si estás recibiendo las consecuencias de proteger eso que ya no debería de estar en tu corazón. El Señor desea limpiarte, el Señor desea edificarte cada vez más. El Señor está esperando de cada uno de nosotros el fruto, el resultado, la evidencia
de que su carácter está siendo formado en cada uno de nosotros. Porque el discípulo se habrá de convertir en maestro. Y desde el momento en que nosotros nos atrevemos a predicar el Evangelio, desde el momento que nos atrevemos a decir que somos hijos de Dios, que somos cristianos, nos estamos tornando en maestros con la responsabilidad de dar un ejemplo que produzca crecimiento. Así que, mi hermano, el reto es alto, el crecimiento que tienes que tener tiene que ser evaluado por Dios, pero la decisión es personal. Así que, Señor, gracias por tu palabra que nos permite reflexionar nuestra condición. Una palabra que como una espada saca a la luz las verdaderas intenciones, pero también nos sana, nos conforta, nos consuela y nos da aliento, porque nada está perdido y tú estás esperando la respuesta de tu iglesia. Así que gracias, Señor. Gracias por la bendición de formar parte de tu familia, de tu casa, y gracias por estarte preocupando por nosotros, por seguirnos limpiando, edificando, santificando y ser, o mejor dicho, que el anhelo de nuestro corazón sea ser formados como verdaderos discípulos de Cristo. Muchas gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les acompañe y les bendiga, mis hermanos.